Sé que esto obviamente la gente seguidora de López Obrador lo va a tomar como un ataque, estás atacando a López Obrador, pero estoy observando que Morena sigue una estrategia bastante curiosa. Los despreciables de Morena, los criminales de Morena, los ladrones, los corruptos, están siendo candidateados por el Partido de los Encuerados Sociales, que va en alianza a nivel nacional con López Obrador, y en algunos estados y algunos municipios también así será. Pero, ¿por qué ocurre esto que a los despreciables los empiezan a poner en el pez? Bueno, porque así no los asociaríamos a Morena. Se le olvida a todos aquellos que piensan que porque son pertenecientes al Partido de los Encuerados Sociales, estos criminales, no lo vamos a asociar, porque por principio de cuentas, López Obrador se está aliando entonces con un partido que candidatea criminales. Este es otro caso de lo que hablamos. Leizaola, si no saben quién es, investiguen. Este tipo es un criminal, un criminal. Bueno, además de decir que apoya a López Obrador, resulta que es muy probable que sea el candidato para Tijuana y que vaya por el PES o incluso hasta por Morena, aunque lo de Morena queda un poquito en entredicho porque Jaime Bonilla está por Tijuana, que bueno, sería cambiar un criminal por otro. Investiguen la trayectoria de Jaime Bonilla, porque no estoy diciendo nada que no sea comprobable a través de internet. Pero vayamos por partes. Leizaola, al 100 con AMLO, dice. Voy a leerles un poquito de esta información. El teniente coronel Julián Leizaola Pérez, quien sigue firme entre los posibles candidatos a la alcaldía en 2019, aseguró hoy en breve charla con AFN que definitivamente está a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, de quien piensa que debe ser el próximo presidente de la República. Afirmó que está dispuesto y listo para trabajar por su campaña en este 2018, no importando que al frente de Morena en Baja California, con el que el PES Nacional está aliado hoy día, esté el empresario radiodifusor Jaime Bonilla Valdés, contra quien no esconde su animadversión. No emitió comentarios ni descalificaciones para el exdiputado federal, pero señaló que él pretende seguir adelante con sus planes y los del PES Nacional al margen de la presidencia estatal de Morena, para apoyar no solo a López Obrador, sino también a los candidatos que su partido a nivel nacional propondrá para estos comicios. ¡Wow! ¡Qué amable, Leizaola! La plática con el militar se dio a raíz de que el reportero del barrio nos aseguró que este martes que pasó, Leizaola Pérez tuvo una reunión en un saloncito privado de un restaurante de mariscos de la zona, Río, nada más y nada menos que con López Obrador. Según esto, el tabasqueño habría venido de incógnita y de entrada por salida a Tijuana tan solo para dialogar con Leizaola. Sin embargo, como no tenemos ninguna imagen ni nada que confirme esto por el momento, le preguntamos directamente al ex candidato a la alcaldía, quien tras un brevísimo silencio que entendimos como de asombro, nos aseguró tajante y de manera contundente que esa reunión no se dio y que tampoco ha tenido la posibilidad hasta ahora de charlar en persona con el tabasqueño, cosa que no descarta, pero insistió, la de Tijuana no se dio. Luego nos dijo que está verdaderamente convencido de que López Obrador debe ocupar la presidencia de la República mediante un relevo democrático, porque considera que es el hombre que México necesita. Por cierto, aprovechando que estamos en los dominios del PES Nacional, siguen surgiendo los nombres de quienes podrían participar como candidatos a diputados federales. En el caso de Tijuana, donde el PES Nacional tendrá la oportunidad de poner a 3 candidatos, estos han sido palomeados por el propio teniente coronel, según reconoció su afinidad con ellos cuando le preguntamos por estos nombres. Llama la atención que de los 3, 2 son mujeres. Bueno, ya después da los nombres de ella y ya después habla de otras alternativas para el Senado, en fin, de su compadrazgo con Carlos Hank, y que de ahí pues obviamente surja la duda, porque pues ya saben que la señora que va a ser parte del gabinete de López Obrador, pues es amiga, ¿no?, de Carlos Hank. Entonces pues la señora trabajaba en Banorte y pues va a ser parte del gabinete de López Obrador, y Leizaola pues es muy amigo del criminal Carlos Hank. Leizaola es un criminal, así de fácil.
está involucrado en casos gravísimos, incluso hasta de trata de personas. Guadalupe Lizárraga en su libro menciona delitos que este criminal ha cometido. Pero hay mucho más, es cuestión de buscar en la prensa. Ustedes nada más anoten Leizaola corrupción y les aparecen infinidad de notas. Esta, por ejemplo, de Sin embargo, donde dice la manipulación policíaca en Tijuana, Leizaola. Pasaron 4 años y 25 policías de Tijuana aún demandan la reparación del daño físico, moral y laboral infringido por el entonces jefe del policial Julián Leizaola. La violencia ahí se frenó, por imagen, fue un cuento, dicen. Y es verdad que fue un cuento, porque este es de Proceso. Proceso dice que Leizaola era un héroe falso. Les leemos un poquito. En ciertos sectores sociales, políticos y empresariales de Tijuana hay la percepción emanada de una buena estrategia de relaciones públicas de que, como secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leizaola logró reducir la criminalidad en la ciudad fronteriza, nada más ajeno a la realidad. De acuerdo con fuentes y datos duros consultados por Proceso, lo único que logró el militar fue trasladar la inseguridad a las zonas pobres de la ciudad. El teniente coronel Julián Leizaola Pérez, le gusta portar el uniforme, es su orgullo. Y desde que fue nombrado guardián de esta ciudad, le gustó salir a la calle con la pistola al cinto, como si estuviera en un viejo pueblo del oeste estadounidense, ahuyentando a los forajidos. En diciembre de 2008, cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en sustitución de Alberto Capella, quien inició la movilización social de protesta contra la violencia en la entidad, el militar retirado, originario de Sinaloa, declaró la guerra al crimen organizado, manifestando su menosprecio por los delincuentes, a los que llamó mugrosos, cobardes y mujercitas. Nadie puede negar su capacidad para divulgar su calidad de incorruptible. El año pasado, entrevistado en la revista The New Yorker, reveló que, al empezar su trabajo en Tijuana, un militar retirado se presentó en su oficina como embajador del Chapo Guzmán y le ofreció $80,000 mensuales para que dejara trabajar al cártel de Sinaloa. Dijo que rechazó el soborno y que a punta de pistola llevó a ese exmilitar a la Ciudad de México y lo entregó a la Procuraduría General de la República. Sus primeras acciones en el cargo tuvieron éxito relativo. Despidió a 400 policías y consignó a 25, acusándolos de trabajar para los Arellano Félix o el cártel de Sinaloa, además de que disminuyó 7% los delitos comunes. Eso entusiasmó al entonces presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, Mario Escobedo, quien, a pesar de las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos de que los policías consignados fueron torturados en nombre de los empresarios y comerciantes, felicitó al teniente coronel y anunció que pronto se recuperaría la actividad comercial y turística de la ciudad. Pero no todo lo que tenía que ver con Leizaola Pérez era bonito, cierto o transparente. Desde 2003 se hablaba de su presunta o una presunta relación del militar con el crimen organizado. Responsable entonces del sistema penitenciario baja californiano, Leizaola fue acusado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, integrado por empresarios, comerciantes y agrupaciones sociales, de estar involucrado en una fuga masiva de reos. Además, la prensa local sospechaba que había pactado con el narco para simular la pacificación de la ciudad. Vean la nota de cuándo es para que podamos entender esto. Es una nota del año 2011, ¿ok? Regresamos al tema. Hoy esas presunciones encuentran sustento al conocerse el cable enviado a su gobierno por el cónsul estadounidense de Tijuana el 14 de julio de 2009, difundido por Wikileaks y publicado por La Jornada el pasado miércoles 16, donde señala el acuerdo que Leizaola tuvo con los adversarios del narcotraficante Teodoro García Cimental, el Teo, quien trabajaba para el cártel de Sinaloa para aprenderlo. La estrategia de Leizaola sugería que al eliminar al Teo, los Arellano Félix regularían a los demás grupos y la plaza estaría tranquila. Por eso, desde que estaba en la Dirección de Seguridad Pública del Estado, no realizaba operativos en playas de Rosarito, donde accionan los Arellano, dice un exfuncionario del gobierno estatal, quien por razones de seguridad pidió el anonimato. El Teo había trabajado para los Arellano Félix, pero después se pasó al cártel de Sinaloa.
está acusado del asesinato de 47 policías y de tráfico de cocaína. Los operativos más fuertes de los gobiernos estatal y municipal y del ejército fueron contra este personaje y su banda. En noviembre de 2007 estuvo a punto de ser capturado en playas de Rosarito, pero una filtración de la policía lo ayudó a escapar, curiosamente. Y fue precisamente el Teo, a quien Leizaola llamaba gordo asqueroso, quien encaró al militar a los pocos meses de haber asumido la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. A mediados de 2009, el teniente coronel tuvo un encuentro con el Teo y con Raidel López Uriarte, el Muletas. Los dos narcotraficantes viajaban custodiados por un comando que cercó al secretario de Seguridad Pública en el centro de Tijuana. Según la versión de un exfuncionario estatal, el Muletas retó a Leizaola a bajarse de su camioneta mientras golpeaba su ventanilla. A ver, bájate, órale cabrón, aquí estoy para lo que quieras, a ver si es cierto que quieres matarme, le gritó. Según la versión de este exfuncionario que pidió el anonimato, Leizaola no hizo nada. Sus escoltas lo dejaron solo frente a los narcotraficantes que se fueron tan campantes tal como habían llegado. La imagen del héroe que salvaría a Tijuana de la violencia y el crimen organizado comenzó a desmoronarse. Por lo demás, de acuerdo con datos oficiales, la violencia no cesó. De 2008 a la fecha hubo 3,000 asesinatos vinculados al narcotráfico. Estamos hablando solamente de 2 años. La percepción de violencia disminuyó y también el nivel escandaloso y brutal que vimos durante varios años, pero solo en la parte moderna y residencial, que es donde vive y trabaja la élite empresarial y política, porque en el resto de la ciudad las cosas siguieron igual. Nada cambió en las calles o en los barrios más pobres y marginados, precisa Víctor Clack Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, en entrevista con Proceso. Añade que el narcomenudeo, controlado por el crimen organizado, se incrementó y aumentó el número de tienditas y picaderos, que hasta 2007 eran 20,000. Ahora la violencia afecta a la gente más pobre y eso no interesa mucho a los medios. Por eso la percepción era que Leizaola sí estaba disminuyendo la delincuencia en Tijuana. Se dio la imagen de que un modelo que supuestamente controló la delincuencia y disminuyó los hechos violentos, pero en realidad no se redujeron las ejecuciones. Además, ahora ya no solo tenemos a 2 cárteles de droga, el de Sinaloa y el de los Arellano, sino también a la familia michoacana que produce metanfetaminas. El poder de los Arellano ha disminuido por el asesinato de sus líderes históricos y el arresto de otros. Hoy la plaza la controla el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, pero hay una especie de acuerdo de conveniencia entre los 3 grupos para no aumentar la violencia brutal como la vimos en el pasado. Estamos en un equilibrio precario, encima de un volcán que en cualquier momento puede hacer erupción, advierte el profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de San Diego. La afirmación de Clark se basa en datos oficiales que señalan que cuando Leizaola estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, los índices de ejecuciones vinculadas con el narcotráfico no bajaron, sino que alcanzaron cifras históricas. En 2008 hubo 882 casos, el año siguiente 665 y en 2010 fueron 812. A pesar de que el propio Leizaola afirmaba que los delitos comunes en Tijuana habían caído 29% en sus 3 años como secretario de Seguridad Pública y que el turismo había regresado, la situación era otra. Nada cambió. Mejor dicho, lo único que cambió es que la violencia ya estaba en toda la ciudad, que ya estaba en toda la ciudad, dejó de estar en el centro y en la zona residencial y se fue a la periferia. Fue un cambio de percepción, precisa Clark. El ejemplo más claro es que la mítica Avenida Revolución, que hace 3 décadas era el espacio de mayor tránsito turístico del mundo, con 20 millones de visitantes al año, hoy se ve desierta. El famoso burro pintado de cebra bebiendo cerveza solo es un recuerdo. El antiguo frontón está cerrado y cantinas y bares y restaurantes están semivacíos. Este es el tipejo con el que existen cuando menos indicios de que se reúne López Obrador. Este tipejo es un criminal de los más peligrosos que hay en México y probablemente vaya a ser candidato. Si no es por Morena y los otros 2 cárteles, PT y el PES, va a ser seguramente por el cártel del PES, un partido que está aliado con Morena a nivel nacional
y un partido al que el propio Leizaola dice que va a apoyar. Ya lo veremos, seguramente va a ser candidato. Morena se está llenando de criminales, lo hemos advertido desde hace tiempo. Y estos criminales, por supuesto, que no van a cambiar echándoles una bendición, van a ser peores. Y ustedes lo saben. Lo saben quienes apoyan al peje y lo saben y lo sabemos quienes no apoyamos a nadie. A nadie. Es muy peligroso. Y este señor parece que está muy contento. Y López Obrador, pues seguramente si le da votos lo va a aceptar. Porque es pragmatismo político. Puede ser no sé, el mocha orejas, pero si le da votos, al mocha orejas mismo mete de candidato. Morena es así. Y ustedes lo saben. Qué vergüenza y qué asco. Ahí se los dejo, compas. Saludos.